Muy buenas tardes, señores, y no se diga más, que empiece el programa que llega a este corazón, al corazón de la gente, Señora Ley. Y la educación en casa es sumamente importante. ¿Y qué tiene que ver el papá en ello? Mucho, mucho. Creo que ahora, si bien se han perdido algunos valores tradicionales, existen nuevas formas de la inclusión del padre en la educación y que nos da el viso de esperanza. Yo puedo dejar constancia de que conozco de muchos papás que cambian pañales, le dan la papilla, y muchas veces ese padre protector, ese padre muchas veces ausente de casa, hoy cada vez está más cerca. Y creo que deben estar cerca, no solamente los hombres de ciudad, los varones de ciudad, sino el hombre del campo también, que siempre está con sus guaguas, con sus niños, sea muy de madrugada o en la tarde. No le quita a ningún padre el ser amoroso con sus hijos esa hombría y ese coraje y esa valentía. El gran funcionario que acude en una sillita muy chiquita a ver a su hijo en una función por el Día del Padre, creo que también es importante tenerlo. Un papá amoroso, un papá que le da disciplina a sus hijos, pero también que le da calidad de tiempo y de vida, es un padre que realmente hay que saludar. A todos los padres que han reconocido a sus hijos, a todos los padres que le dan alimento espiritual y alimento material, a todos ellos, a esos papis que le dan educación a sus hijos, que les dicen con su ejemplo lo que pueden ser en el futuro, creo que a esos papás hay que reforzarlos y hay que decirles feliz día. Y a los papás que se fueron, también agradecerles por todo lo que nos dejaron. A ti, papi, feliz día del padre también, dado de que me dejaste mucho, como a muchos peruanos también sus padres les dejaron, y que muchas veces no están aquí presentes, pero los tenemos en toda la etapa de nuestra vida. Y este es nuestro homenaje por el Día del Padre a todos los varones del Perú, que creemos que construyen mucho por nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo por las niñas, porque las hijas mujeres son muy pegadas a los papás. Y hablando de esto, estoy con un notario que hoy día nos va a decir, acaba de venir, me dice, de la función de su hija o de su hijo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, Rosario, gracias por la invitación. Sí, vengo de la reunión que hicieron en el colegio por mi hija, y fue una misa y estuvo realmente muy linda. O sea, usted dejó la notaría pública, no importa, porque era su hija. La primera prioridad siempre tiene que ser la hija o los hijos. Y cuando hay este tipo de cariños, muchas veces, y ahora vamos a hablar de cómo construir los aires en la casa del hermano, en la casa de los suegros, cómo hacer cuando te dicen estás casada o casado, sabes que no te preocupes, aquí está el inmueble, nuera o yerno, y construye nada más. ¿Se puede construir así nada más? ¿Qué garantía hay de que después me lo quiten? Creo que es un tema bastante importante y que en muchos sectores, a veces por el desconocimiento, han tenido problemas, mi querido. Sí, a diario ocurre, y lo puede uno revisar, que ocurren personas que su padre, su madre o algún familiar le dio el segundo piso de su casa, la azotea. Así es. Cariñosamente construyó, edificó, hizo de repente 1 o 2 pisos, y de pronto... Sin papeles, sin Pero nada. estamos en confianza, ¿para qué más? No vale la palabra, ¿no? No, la palabra vale. Entre ellos, ¿no? Sí. Y entonces confiadamente lo hicieron sin papel. El único problema es que esa construcción que se está realizando se está adhiriendo físicamente al terreno y a la propiedad del primer piso. Que es de propiedad de los suegros. Que puede ser del suegro, del tercero, de quien tan amablemente le donó, o a veces hasta la vendió. Porque ocurre por la necesidad de elevar el nivel de pisos, y ahora que no hay muchos terrenos, que te vendo mi segundo piso, haz tu construcción. Pero no lo documentan lo suficiente. Entonces, muere el papá y los hermanos, oye, pero esta es la casa de mi papá, hay que vivirla entre 3. Y tengo casos, y lo hemos tenido siempre, en el cual le dice, pero si, delante de ti, mi papi me dijo que podía construir aquí. ¿Cómo es posible que se haya muerto y tú... al día siguiente del velorio ya me estás pidiendo que esa casa que es mía, hermano, que es mía, hermana, ¿verdad?
y lamentablemente... Es cierto. Es cierto y ocurre. Y además también tenemos que ver que la realidad puede dar muchos cambios. De repente el cónyuge fallece, el hijo de quien lo dio, y quien queda es la nuera. Claro. Y ahí el tema se vuelve más difícil. Los otros hermanos ya no le quieren reconocer esto, hasta los mismos padres, dependiendo de las relaciones que tengan. Entonces, lo que usted, estamos con el doctor Jorge González Lori, notario público de Lima, lo que tenemos que hacer es empezar desde el principio. Si a usted le dicen que va a poner todos sus ahorros en construir encima de una casa que no es la suya, puede ser de su suegro, de su cuñado, ¿usted qué es lo primero que tiene que hacer, doctor? Partamos del inicio. Si es una donación, si es mi padre el que me quiere dar su segundo piso, sí, uno, para que sea válido, ojo, para que sea válido, la donación, regalo de un inmueble requiere una escritura pública. Si no, no es válido, simplemente no existe. Entonces, pero doctora, ¿cómo mi papá me va? No es por tu papá, es por, si estás invirtiendo, ¿verdad? Todos tus ahorros, es lógico que esa donación, como dice el notario, sea en un papel. Y no en un papel cualquiera, no en este papel. Tiene que ser por escritura pública ante notario, donde vaya el papá y la mamá. Por supuesto, si el bien es conyugal, como claro, es normal. Tienen que ir los dos, salvo que sea un bien propio, a decir, yo le estoy donando esto a mi hija Charo. Exactamente. ¿Correcto? Y firmar y escribir en registros públicos. Con lo cual, normalmente pueden hacer un anticipo de legítima para evitar el tema del impuesto, ¿no? Es mejor un momento rojo que 3 amarillos. Metas eso en la cabeza. Sofía del INSE me está llamando. Sofía, muy buenos días. Sí, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, doctora. Dígame, Sofía. Yo con mi esposo nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra a petición de ella. Nos dio una parte del segundo piso, la cual nosotros construimos todo. Hicimos techo para el primer piso, construimos todo, comedor, cocina, cuartos y todo. Es decir, Sofía nos está diciendo que construyó no solamente el segundo piso, sino el techo. Exacto. El techo y luego la casa. Exacto. Entonces, con un problema con mi suegra, porque se enteró que aparte nos habíamos comprado un terrenito, me botó de su casa. Y bueno, yo quisiera saber cómo poder reclamar, porque cuando nosotros ahora vamos de visita nos dan un cuarto de la hermana, ¿no? Correcto. ¿Tú tienes todos los papeles donde conste los ladrillos, todo lo que compraste? Sí, tengo todos los recibos. De eso ya hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno, el tema va que si no tiene ningún papel que demuestre que se lo dio, regaló, y menos aún si es de escritura pública, ¿qué le va a quedar? Va a tener que reclamar finalmente, judicialmente, las mejoras que se han hecho, así es. Lo cual implica la valorización y la prueba de que eso lo ha realizado ella. No te puedes, Sofía, no te queda otra que pedir la devolución de lo que gastaste en ladrillos y todo. Y todo eso queda para el dueño del terreno. Por eso es que es importante este tipo de programas que informan. Porque a veces uno no tiene por qué saber todo en la vida, ¿verdad? Y uno construye con una ilusión y de repente o el papá se muere o surge un hermano, deja que construya, porque al final mi vieja se va a morir y yo me quedo con la mitad de la casa. Juana de San Martín de Porres nos está llamando. Juanita, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juanita, dígame. Yo quería consultar, yo he comprado un departamento a mi hermana, pero mi hermana lo había adquirido a otro señor, pero el señor no le hizo el contrato legalizado. Entonces, cuando yo termino de pagar mi departamento a mi hermana, le digo que me legalice, ¿no? Y cuando hemos ido al notario, dice, yo no puedo legalizar este documento porque el contrato anterior no está legalizado. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que tu hermana te vendió un inmueble, sí, pero ella no era la titular. Sí, o sea, el señor que se la vendió, le hizo un contrato de compra-venta, pero no legalizado porque según él, hasta ahorita no sale el título de propiedad. Correcto, bien. Ajá. Bueno, ahí el tema es el siguiente. Uno puede comprar por un contrato privado, pero esa compra con un contrato privado no le da ninguna seguridad. Así es. Bueno, miren la cámara. Un contrato hecho en este papel, en el cual yo le doy a Pepito la venta de mi casa en San Bartolo, es un papel tembleque. ¿Por qué es tembleque? Porque lo que tiene que hacerse, espérate un corte, porque lo que tiene que hacerse es inscribir en registros públicos. No malgastemos nuestro tiempo, sepamos cómo construir en azotea, que no es nuestra, gracias aquí a Jorge Fernández Lori, notario. Vamos a un corte y ya, voy a un corte y regresamos aquí a Señora Ley. ¡Qué horror, Dios mío!